breve. Comenzamos, listo. Entonces tenemos un transformador, este voltaje de entrada. Listo. ¿Cuánto me está dando la salida? Entonces recordemos que voltaje de entrada sobre voltaje de salida, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Al número de vueltas del primario, ¿cierto? Sería el primario, o de la entrada, el primario, sobre el número de vueltas del secundario, ¿cierto? O de la salida, ¿cierto? Esto es número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. O la relación de vueltas, que no necesariamente indica el número de vueltas, sino la relación de vueltas. Entonces, voltaje de entrada lo tenemos, ¿cierto? Voltaje de entrada sobre voltaje de salida es igual a NI sobre NO, ¿cierto? Es decir, como necesito despejar BO, el voltaje de salida que va a ser igual al número de vueltas del secundario, ¿cierto? Por el número de vueltas del primario por el voltaje de entrada. Entonces ahora sí, ¿cuánto está dando el voltaje de salida? Está dando 5 sobre 50 por el voltaje de entrada, que es 207 voltios pico. Eso está dando igual a 20.7 voltios pico. Listo, eso es el pico. ¿Cuánto es el voltaje de salida en RMS? Pues pico sobre raíz de 14.64 voltios, y eso está, ambos son voltios, sino que acá se aclara que es el valor pico y acá se aclara que es el valor RMS, ambos son voltios. La unidad no cambia, lo que se está aclarando es qué voltaje se está midiendo. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo, ya tenemos voltaje de salida. Primera cosa, salió. Listo, entonces, tercera cosa, rectificador. ¿Cuál va a ser el rectificador? ¿Cuál va a ser el rectificador? ¿Onda completa o media onda? onda completa. Onda completa. ¿Con cuántos diodos? ¿Con 2 o con 4? Con el que salga en el parcial. No, es que acá, si acá sabemos una, entonces el parcial así. Entonces acá son 4. Listo ya. Sí, claro, obviamente. Listo, entonces tenemos nuestro montaje, RL, ¿cierto? Como nos estamos inventando los valores, inventémoslos, digamos 200 ohmios. 200 ohmios. Listo. Entonces tenemos que aquí, entre este punto y este punto, ¿cierto? Está entrando esa señal de acá, que acá llamamos Vout, ¿cierto? Es decir, este circuito ahora se conecta a este. Algo así, ¿cierto? Mal pintado, pero la cosa es eso. Este ahora se conecta a este. Listo. Uy, pero no me filman así en el video. Usted sabe que eso me quita el alma, no está ahí filmando ahí. Avise y tirando el alfa, usted yo me veo. No, bro, porque el parcial también nos quita el alma. A mí les quita el alma. Eso no me lo estudiaron hoy entero. Listo. Listo. ¿Cuánto es el voltaje de RX? ¿Quién me dice? ¿Cuál es RX? El voltaje RX. Bueno, acá se llama RL, pero es RX. Cero. ¿Cuál es el voltaje RX? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Menos cuánto? Entonces, en pico sería 20.7 voltios pico menos 1.4 voltios. ¿Cuánto está dando en pico? 19.3 voltios pico. ¿Cuánto es el voltaje RMS de RX?
¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el voltaje RMS en una onda completa, rectificada onda completa? Igual que una seno, ¿cierto? Voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces tenemos que es 13.64 voltios RMS. Listo, vean, ya salieron 2. Son 12. Todavía no tenemos un garantizado. Pero ya vamos por el 1, ya vamos por el 1. Entonces, si usted llega a la mitad, pues tiene 2.5 ya garantizados. Profe, ¿dónde salió el 1.4 voltios? Ay, me perdí. ¿Dónde salió el 1.4? Ah, ya. De los diodos. ¿Cuánto se quita si la rectificación hubiera sido de onda completa, pero con 2 diodos? 0,7. Solo se quita un diodo, porque en un semiciclo solo conduce un diodo. Acá en un semiciclo, ¿cierto? En el semiciclo positivo conducen 2. Y en el otro conducen los 2. Listo. ¿Está ahí? Perfecto. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Corriente RX. Entonces podemos calcular la corriente RX tanto pico como RMS. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser igual la corriente RX? Va a ser igual al voltaje RX sobre RX. ¿Cuánto da? Entonces calculemos la corriente pico y la corriente RMS. La corriente pico, 19.3. ¿Cómo? No, sobre todo las dos primeras. Las otras ustedes deciden si trabajan ahí. No, solo los dos primeros. Los otros hay que especificar. Entregue corrientes en RMS o entregue en pico. O si no especifica, usted trabaja en pico o trabaja en RMS. Porque solo eran estas dos que se necesitan en pico RMS. Listo. Entonces, ¿cuánto da la corriente? Ah, bueno, pero ya que estamos aquí desocupados, calculémoslo en pico y calculémoslo en RMS. ¿Cuánto da? ¿90 qué? 6.5. Miliamperios, pero pico. Y uno por lo general los amperios no... Esto es solo para saber, porque nosotros sabemos que si esta es la forma de la onda RX, ¿cierto? De BRX, como la resistencia solo es un valor, la forma de IRX va a ser igual. Yo tengo que saber que la corriente, la forma de la corriente, cuando no metí condensador, la forma de la corriente es la misma, es B sobre R. Obviamente el pico va a ser así, ¿cierto? Listo, ¿cuánto daría IRX en RMS? 68.2 miliamperios, y obviamente esto es RMS, ¿cierto? Y esto era pico. Listo. La corriente sí la podemos trabajar de ahora en adelante en RMS para no enredarnos. Listo. Entonces tenemos la corriente RX. Hasta ahí está bien. Dice, calcule la corriente del secundario. Tenemos la corriente RX. ¿Cuánto es la corriente del secundario? ¿Quién me dice? El secundario, es decir, tenemos la corriente acá. Esta fue la corriente que acabamos de encontrar, IRX. La corriente que nos piden es esta, que es igual a la corriente del secundario. Esa corriente por el número de vueltas. ¿Y qué tiene que ver el número de vueltas? ¿A la misma? Sí, la misma. Es la misma corriente. ¿De acuerdo? Ahora, tienen que tener cuidado en esto, ¿no? Por eso no es lo mismo que sea rectificación de onda completa con 2 diodos o con 4. Analicemos esto. ¿Cierto? Acá solo tenemos una señal de entrada, solo hay una señal de entrada. Ojo, porque la rectificación de onda completa con 2 diodos son 2 señales de entrada las que tenemos. Y una señal entra a cada diodo. Ojo con eso. Con rectificación de onda completa, acá solo hay una entrada. Ahora, que esa sola entrada, sí, en un semiciclo alimenta, digamos, este diodo, ¿cierto? Pasa la corriente por aquí y se devuelve por acá. En el semiciclo positivo, ¿cierto? En el semiciclo negativo, sí. Esta corriente, ¿por dónde pasa? Pasa por acá, ¿cierto? Alimenta la resistencia igual, ¿cierto? Pero se devuelve por acá, ¿cierto? Se devuelve, bueno, porque realmente es que esto, ¿sí lo metí bien? Así. Listo.
Entonces, ¿qué pasa? Es la misma señal la que está energizando. Ahora, esta está buena. Corriente de los diodos. Ay, no. Entonces, la corriente del ¿qué? Del secundario va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es rectificación de onda completa con 4 diodos. Entonces, la corriente Rx es igual a la corriente del secundario. Listo. ¿Quién me dice a qué va a ser igual la corriente del secundario si tuviéramos rectificación de onda completa pero con 2 diodos? Es decir, algo así. Acá está el tab central, el transformador mal pintado, los diodos y acá la carga. Y este punto es este mismo punto, no, este es el tab central. Acá Rx. Aquí va a ser igual la corriente del secundario. En este caso, la corriente del secundario es igual a la corriente de los diodos. Es la misma. En este caso está de papayita. La del secundario es igual a la de los diodos. Pero ¿a qué va a ser igual? Si Rx con respecto a IRX, ¿no? Pues el voltaje. ¿Cuánto? Pues lo mismo, pero sin 0,7. Lo mismo, pero. Llegan las dos a ese nodo, sí, pero. Lo mismo, pero sin. O sea, BRX sería menos pico menos 0,7, ¿no? No, Sí, sí. no, porque la corriente, el 0,7 se resta al voltaje, pero la corriente no. O sea, por ahí no. No, ¿qué es lo que pasa en este? En este tengo dos señales, ¿cierto? Una que está así y la otra es justo el complemento. Entonces, mientras esta está positiva, esta está negativa, y cuando esta está negativa, esta está positiva. Y como están estos diodos, esta onda solo conduce en medio ciclo y esta onda conduce en el otro medio ciclo. Es decir que esta onda, ninguna de las dos ondas conducen en el semiciclo negativo. Ninguna de las dos. Según ese análisis, ¿a qué va a ser igual la corriente del secundario y la de los diodos con respecto a IRX? No. Iguales en este. A IRX sobre 2, exactamente. En este semiciclo positivo conduce esta onda, conduce este diodo, le llega corriente al diodo. En el semiciclo negativo, esta onda de acá no conduce. Es que cuando tengo transformador total central son dos ondas. Luego la corriente del secundario en este montaje va a ser igual a la corriente IRX sobre 2. Listo, pero estamos acá. ¿A qué va a ser igual? Acá ya lo dijimos, la corriente del secundario es la misma. La corriente de los diodos. ¿A qué es igual la corriente de los diodos? En este montaje. A IRX. ¿A qué es igual la corriente de los diodos? IRX. Es la misma, IRX. A IRX no. Dos veces IRX tampoco. 3 veces tampoco. IRX medio. Es lo mismo. ¿Por qué? Ingenieros, en un ciclo conducen dos diodos. Cuando estos dos diodos conducen, estos dos están apagados. Luego, ¿cómo es la corriente en los diodos? La corriente en los diodos es así. Y en los otros diodos, bueno, pintémosla con el mismo color. Mientras un diodo conduce un par de diodos, ¿cierto? Estos y estos dos conducen, los otros dos están apagados. Y cuando estos conducen, los otros están apagados. Y cuando esta está apagada, estos conducen. Entonces la corriente de los diodos es así. En este y en este también. La corriente de los diodos
acá va a ser así. Cuando este conduce, el otro debe estar apagado, ¿cierto? Y cuando el otro está apagado, el otro conduce. Entonces la corriente de los diodos es la mitad de la carga. ¿Por qué? Porque en un semiciclo conducen los diodos, en el otro están apagados. Entonces, la corriente de estos dos es la misma porque están en serie, y la de estos dos es la misma porque están en serie, y la de este suman IRX. Entonces, si la rectificación es de onda completa normal, no como la del laboratorio de los que hicieron laboratorio hoy, que vieron que la rectificación daba así y así, porque habían dos diodos que se comportaban mejor que otros, pues obviamente acá la corriente no va a ser la mitad, ¿no? Porque tengo un semiciclo mayor que otro. Pero cuando tengo la rectificación igual, ¿cierto? Que esto sea la misma amplitud, la corriente es la mitad. Entonces la corriente de los diodos en la rectificación de onda completa con 4 diodos es la corriente de Rx sobre 2. Entonces, ¿cuánto da la corriente secundaria? Ya la hemos calculado. ¿Cuánto da la corriente de los diodos? ¿Cuánto dio? 24.1 miliamperios. Eso, hasta ahí vamos bien. Pero esta es la de los diodos. Nos pedían la corriente del secundario, es la misma que Rx. Sí, obviamente esto ya es RMS. Listo. La corriente del primario. Entonces, ¿cómo encontramos la corriente del primario? Con la potencia, exactamente. Entonces, ¿qué decimos? Recordemos que decimos que la potencia del primario, ¿cierto?, por la eficiencia es igual a la potencia del secundario. Entonces, la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario sobre la eficiencia. Es decir, la corriente del primario por el voltaje del primario, corriente del primario por el voltaje del primario, que era el que llamamos voltaje entrada, va a ser igual a la potencia del secundario, que es la corriente del secundario, que es la misma de la carga, por el voltaje secundario, que era el que decíamos voltaje de salida, sobre la eficiencia, que es el 90%. Entonces despejemos la corriente del primario, ese que estamos multiplicando lo pasamos a dividir, entonces me queda que la corriente del secundario por el voltaje del secundario sobre la eficiencia por el voltaje de entrada, a eso es igual. Entonces calculémosla. Corriente del secundario 68.2 milis. Voltaje del secundario en RMS toca, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 14.64. Todo está en RMS. Ojo acá porque mucha gente se equivoca porque coloca uno en RMS, el otro en pico. Se lo tiró. Eficiencia. Decíamos que el 90%. El 90% es 90 sobre 100, es decir, 0.9. Y por el voltaje de entrada, que en RMS no lo hemos calculado, pero pues es 207 sobre raíz de 2. Para tener todo en RMS. Listo, ¿cuánto es la corriente en RMS, pero del primario? ¿Cuánto da? 7.6 miliamperios. ¿Es lógico que la corriente del primario sea más pequeña que la secundaria? Sí, porque el voltaje de entrada es mayor. Entonces, a mayor voltaje, menor corriente. En el secundario tengo menor voltaje, por eso tengo más corriente. Listo, entonces hasta ahí ya tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4,
5 y 6. 6 y eran 12. No 2 5 si solo preguntan 12 cosas. Hasta ahí vamos los 2 5. Listo, vamos por el 5, vamos por el 5. Entonces, vamos a dar esta ecuación, pero ya la escribí. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Entonces dice, se necesita que sobre la carga solo haya un rizo máximo, es decir, nos dan el delta B, un rizo máximo de... ¿Cuánto nos dio la salida para hablar? No hablar pan. 14,64. Acá. Pero acá ya vamos en 13, en el RMS, ¿cierto? Pero bueno, más o menos el pico, en este momento estamos hablando de casi 19. Digamos que un rizo de 6 voltios, por ahora hablemos de un rizo de 6 voltios. Entonces necesitamos encontrar el condensador. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Conéctele un condensador RX. Conéctele un condensador RX. ¿De qué valor? El condensador 1. ¿De qué valor? Que garantice que haya un rizo máximo de 6 voltios. ¿Listo? Entonces sabemos que C es igual a B máximo, ¿cierto? Sobre F por R, en este caso es RX la carga, ¿cierto? ¿Por qué? Delta B. Por delta B. Listo. Entonces lo podemos calcular. ¿Quién me dice cuánto es B máximo? ¿14.64? ¿Cuánto? No. Ah, 19. 19.3. Ese sería B máximo. Porque recuerden que la onda, recuerden que esto viene de la rectificación de onda completa, mal pintada, pero algo así, ¿cierto? Donde el rizo se da cuando se carga el condensador y se descarga la resistencia. Vuelve y se carga el condensador y esta señal roja es el rizo. Y vuelve y se descarga, algo así. Mal pintado, pero algo así. Entonces, el voltaje máximo ya lo sabemos. El 19.3. ¿Cuál es el voltaje mínimo? No, todavía no lo necesitamos, pero ¿cuánto es el voltaje mínimo? ¿Cuánto? Es que depende de la ecuación. Usted tiene que saber cuándo. Acá, como dice voltaje máximo, la ecuación dice voltaje máximo. ¿Cuánto es el voltaje mínimo? 13.3. Es decir, el voltaje máximo delta B siempre es igual a B máximo menos B mínimo. Acá nos dan B máximo y nos dan delta B. Luego, si pasamos a despejar, sería B máximo menos delta B es igual a B mínimo. Esto siempre es delta B. Pero bueno, estamos calculando el C1. Entonces, ¿la frecuencia cuánto es? Ah, bueno, tenían que decirnos las... Entonces, digamos que nos decían 60 Hz. Entonces, no, tiene que decir la entrada. Entonces, acá tenemos... ¿Cuánto tenemos acá? 120, porque es la frecuencia de la señal. Y ya rectificada es de 120. Por RX, que RX nos lo daban 200. Por el delta B, que el delta B es de 6 voltios. 6 voltios. Listo, ¿cuánto da el condensador? 130. No, es igual. ¿De mañana igual? Sí, onda completa, no importa que sea 2 diodos, 4 diodos, la frecuencia se duplica. Porque es la misma señal de salida. Listo, ¿cuánto nos dio el condensador? 134,03 ¿Cuánto? 134,03 134. ¿Punto qué? 03. Sí, 134 micros. Listo. Listo, entonces C1 ya lo calculamos, ¿cierto? Es decir, ya calculamos acá. Ven que está sencillito, hasta ahora va sencillito. Ahí con 4. Listo, ¿ahora qué dicen? Ahora lo que dicen... Le van a dejar todo eso que dice que le van a pegar un tiro a uno.
Listo. Entonces, ¿ahora qué le vamos a conectar? Este circuito, ¿no? Voy a volver a escribir esto para poder pintar. Voy a borrar aquí, voy a borrar lo que acabé de escribir, pero... El circuito número 2. Obviamente el valor del condensador va a cambiar. Ya C1 no va a servir cuando le conectemos a este circuito. Esta sí es RI. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, inventemos unos valores así no tan... Como nos estamos inventando los valores para no llegar a locuras. Sí, se conectó todo eso en azul. O sea, primero el transformador se le conectó el rectificador de onda completa con la resistencia, después el condensador, después el circuito de regulación del Zener, que es RI, RL y el tiroceno. Listo. Pero nos dicen que el circuito necesita para funcionar. Voy a borrar aquí. Este no necesita. Nos dicen que el circuito necesita para funcionar, ¿cierto? Ya conocemos delta V, luego no nos lo van a repetir. ¿Cuánto es delta V? 6 voltios, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto es V mínimo? Que ya me lo han dicho. 13.3 voltios. Listo, eso es V mínimo. 13.3, sí. Listo, 13.3 voltios. Ese es V mínimo. Listo. Pero nos dice que necesita, para que funcione con una corriente de 200 miliamperios hasta, pongámosle 10 miliamperios, pongámosle 20 para que no esté cerrado. 20 miliamperios, ¿cierto? Con un voltaje del Zener de 9 voltios. Sí, no tan así, pero sí. No jodas, pero... No, porque lo que dice el parcial más o menos dice es, usted tiene este diodo Zener o este diodo Zener, escoja cuál de los dos trabaja. Algo así, es igual, es igual. No, otra vez no, solo esta ecuación. Listo, entonces calculemos la corriente de Zener máximo, ¿cierto? Porque nos toca calcular RI, potencia de RI y la potencia del Zener. Bueno, también nos pedían, después de calculamos, nos pedían la potencia de RX. Uy, no jodas. Eso piden de todo, es que si usted está haciendo un diseño completo. Listo. Obviamente, acá la corriente del primario. Ah, listo, lo otro es. Ojo, que también nos volamos un pedazo, Cuando le metimos al condensador, ¿a qué era igual la corriente del secundario? 5:30. La corriente RX menos la corriente del condensador. ¿Y cuánto es la corriente del condensador? Entonces recuerden que así como está pintado, ¿cierto? Solo conduce la corriente, sería algo así. Solo donde se carga, conduce. O sea que esta sería la corriente del secundario. Luego si cambia la corriente del secundario, cambia la corriente del primario. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente del secundario? Cuando tenemos un condensador ya conectado. ¿Cómo se calcula? Entonces va a decir, asuma, ¿cierto? Asuma que la corriente después de que está el condensador, ¿cierto? La corriente del secundario es, ¿cierto? Es, digamos, un 40% de la corriente del secundario sin filtro, sin filtrar. Sin filtrar. Bueno, supuestamente dice filtrar, mal escrito, pero... Listo. Entonces solo es multiplicar por punto 4 es
esa corriente, ¿de acuerdo? Porque es un aproximado. ¿Por qué? Porque realmente sacarle el valor RMS a esta señal tocaría hacer la integral y es bastante largo y es bastante complejo. Pues complejo no, sencillamente toca decir que es un seno, ¿cierto? Entre este punto y este punto, pero tocaría dar los valores en tiempo o en ángulo exactos. Y eso varía con respecto a la carga. Entonces por eso es que uno hace una estimación de una aproximación, ¿cierto? La corriente disminuye, la del secundario, ¿cierto? Cuando una vez se carga el condensador, ¿no? Mientras se carga el condensador sí es igual. Después de que está cargado el condensador, claro, disminuye porque recuerden que en este semiciclo entrega la corriente del condensador y en este pedacito es la entrada. Entonces bueno, eso no lo volamos, pero ahí está. Listo. Entonces vamos a encontrar IZ máximo. ¿Cuánto da IZ máximo? Me está dando corriente de la carga máxima. Si no la dieron, sí, .2 amperios. Por B máximo menos BZ. B máximo es 19.3 menos 9, 10.3, ¿cierto? Este es B máximo, 19.3. Menos la corriente de entrada mínima, menos 0.02. Por B mínimo, que es 13.3, menos el voltaje de Zener menos 9, ¿eso cuánto da? 4.3. 4.3 sobre el voltaje mínimo, que es 13.3, menos, veremos que acá se debe decir la embarramos o no, 0.9 voltaje del Zener, 9 por 9, 81, o sea 8.1, menos 0.1 de B máximo, o sea menos 1.903, no, ¿cómo es? 93, es 19.3, sí, o sea, menos 1.93 voltios. Entonces, 0.1 de B máximo, ¿cierto? O sea, que ¿cuánto está dando esto? Bueno, abajo está 8.1 y 1.9, eso estaría dando 10.03, ¿cierto? Abajo. Ah, bueno, 10.03 menos 13.3, bueno, lo quedé. 3.24. ¿Cuánto da todo? 300. 303.7 miliamperios. Dice, ya podemos calcular la potencia del Zener. Una vez vamos sacando vainas. Encontramos IZ máxima, saquemos potencia del Zener. Potencia del Zener es igual a BZ por IZ máximo. ¿Cuánto me da la potencia del Zener? 9 por .6, 5.43 vatios. Aguanta, todavía aguanta. Listo. Listo, pero necesitamos también encontrar RI. Entonces RI, recuerden que con cualquiera de las dos da lo mismo, ¿cierto? Ya la borré. Voy a borrar ahora esto. ¿Cómo dinero? RX todavía está. Sí, pero no nos afecta, solo nos afecta ese RX para encontrar el condensador. ¿Cómo se encuentra este condensador? La carga, ¿cuál va a ser? RX en paralelo con RI. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque decíamos que cuando no teníamos RX, ¿quién le sacaba corriente al condensador cuando no teníamos RX? Solo RI, ¿cierto? Solo RI. Ahora que tenemos los dos, al condensador le va a sacar corriente tanto RX como RI. Listo, pero entonces recuerden que RI se siguen cumpliendo las dos ecuaciones. RI, por ejemplo, decíamos que era el B máximo menos BZ sobre la corriente de carga mínima más la corriente de Z máxima, ¿cierto? Se puede cumplir esta o también se puede cumplir B mínima menos BZ sobre IL máxima menos IZ mínima. Cualquiera de las dos.
Listo, entonces encontramos RI, nos piden RI. RI es que va a ser igual, B máximo 19.3, BZ 9 voltios y L mínima son 20 miliamperios y la corriente del Zener máxima 603.7 más 603.7 miliamperios. ¿Cuánto da esto? 10.3 sobre 623.7 milis. ¿Cuánto dio, ingeniera? 16.53 ohmios. Sino que vamos a ver que recuerden que cuando uno hace el paralelo con una resistencia pequeña, ¿cierto?, con una resistencia grande, el paralelo siempre tiende a dar menor o igual a la más pequeña. Y cuando la otra es muy grande con respecto a esta, prácticamente no cambia. Si la otra valiera 1000, el paralelo me daría 16.5 o 16.4. Prácticamente no cambia el valor del paralelo, luego prácticamente da lo mismo evaluarla con RI. Todo depende de cuánto valga RX con respecto a RI. O hago el paralelo y lo quede. ¿De acuerdo? Entonces RI nos dio eso. La potencia de RI. ¿Alcanzamos a calcular la potencia del condensador rápido? ¿Sí? La potencia del condensador de RI es que va a ser igual a esta resistencia por I cuadrado, ¿cierto? O B cuadrado sobre R, o B por I, cualquiera de las dos, ¿cierto? ¿Cuál B? Puede ser este B, ¿cuál I? Puede ser este I. Entonces B máximo menos BZ, esto es el voltaje de R, esta es la corriente sobre R. Y L mínimo más IZ, es decir, 10.3 ahora por, ya no dividido sino multiplicado y me da la potencia. ¿Cuánto da 10.3 por 623 milis? Que da la potencia de RI. ¿6.4 vatios? Sí, aguanta, ese todavía le metemos un queso y sale. O una tiza, como lo quieran llamar, queso, tiza. Todavía está dentro de los límites, más o menos. ¿Cómo calculamos el condensador? Que les queda de tarea. Para tener el 5, el condensador. Voltaje máximo no ha cambiado. Frecuencia máxima no ha cambiado. Resistencia casi cambió, ¿cierto? El máximo lo tienen. La frecuencia de la señal. Esta resistencia es RX en paralelo con RS. ¿Cuánto dio? Con RL, perdón. RI. Con RI. Estoy cambiando los valores. RS. Bueno, por el delta B, que el delta B no ha cambiado, ¿cierto? ¿Cuánto da el paralelo? 200 son 16.53. Debe dar cercano a 16, 15. ¿15 cuánto? 15.25 ohmios. ¿Y cuánto da 15.25 ohmios por 6 voltios por 120? Y todo eso a la menos 1 por 19.3. ¿A qué no sabe? Está difícil.